por sí, sino las grandes multinacionales estas de la industria del entretenimiento no fabrican solo libros. Warner, por ejemplo, fabrica libros, fabrica cine, fabrica vídeos, fabrica música. Y entonces, en estas multinacionales que compran editoriales también para tener todas las cosas de la industria del entretenimiento, todas las posibilidades, se tiende a exigir a los libros rentabilidades que no pueden dar salvo muy pocos libros, los que llamamos bestsellers. Y eso es lo que un poco ha, de alguna manera, enrarecido la atmósfera. Bueno, quizás sea aquí, en este momento, cuando he hablado ya de su contexto, ha aparecido el término bestseller, superventas, como quieran ustedes llamarlo, donde me corresponde referirme a los premios literarios, porque los premios literarios también influyen en nuestra decisión de leer. Imagínense, por ejemplo, la campaña de Navidad que hacen todos los años Planeta con el premio Planeta, Nadal, El Destino con el premio Nadal, Anagrama con el premio Herralde. Es decir, hay épocas que precisamente para mover caja los editores hacen un premio literario. Bien. El premio literario es un elemento esencial en la estrategia anual de muchas editoriales y todavía influye muy mucho en los hábitos de lectura y de compra de libros de los españoles. Nuestro país es el país de la Unión Europea más pródigo en premios literarios, institucionales, privados, de editoriales, provinciales, de juegos florales, de pueblillos y de aldeas. Ahora reconozco que un poco menos porque la crisis, pumba, ha cercenado los presupuestos de cultura de la mayoría de los pueblos, y en el mejor de los casos los presupuestos de cultura se destinan a bailes regionales, que es lo que da votos. A bailes a fiestas, ¿bien? No regionales, perdón, a bailes regionales. Bueno, la peculiaridad española de los premios literarios, voy a hablar aquí sobre todo de los premios que yo llamo comerciales, es decir, los de las editoriales, porque los premios, digamos, institucionales son otra cosa. Normalmente se dan ya a libros o a autores que han publicado el libro y que están en las librerías. Bueno, la peculiaridad española, típicamente española, que no existe en otros países de Europa, por lo menos no existe de esta manera portentosa que existe ahí, es que los premios españoles se dan a obra inédita, no publicada, es decir, a manuscritos. Los manuscritos que llegan a la editorial. En Planeta hemos recibido 467 manuscritos a esos. En el resto de los países, los premios, los grandes premios, por ejemplo, el Booker Prize, en el Reino Unido y en todo el mundo anglohablante, o el Prix Goncourt, en el mundo francés, se dan a libros que ya han tenido, que ya están en las librerías, que la gente, que ya se han enfrentado con la opinión de la gente, de los lectores y con la crítica. En España se dan a obra inédita. Una característica, por cierto, que genera los mayores recelos acerca de la honradez e imparcialidad de esos premios. No quiero dar a entender, o por lo menos no lo quiero dar a entender del todo, créanme, que no pueden existir premios comerciales honrados, sino que son más susceptibles de manipulación. Claro que la corruptela, esas corruptelas de los premios, admiten numerosos matices, digamos, desde las suasorias aproximaciones, los editores que se aproximan a autores famosos y les piden, hombre, preséntate. Por supuesto no te puedo garantizar nada, pero preséntate. Hombre, si a Juan José Millás, por ejemplo, o a Javier Marías, que no es el caso, le ofrecen, preséntate en un premio literario, aunque no te puedo garantizar nada, les aseguro que lo ganan. Eso es una formalidad. Bueno, pues las corruptoras varían desde esto, que es poco corrupto, o menos corrupto, hasta firmar un contrato previo antes de que se conceda el premio con un autor, ¿no? Y hacer la pantomima después de que ha ganado el premio la señora Petra López. Bueno, si me permiten otra pequeña incursión autobiográfica, les diré que en uno de mis trabajos de editor, yo he sido director editorial en varios sitios, pero en dos poderosos grupos, conocí a un consejero delegado en uno de ellos, que obligaba a sus editores, a sus editores a abrir al vapor los sobres de las plicas para saber quién se ocultaba de ellas. Bueno,
Me referiré también a otra de las instancias que influyen en nuestra decisión de leer, quizá la más polémica, que es la crítica literaria. Vaya por delante que, según la mencionada encuesta esta de hábitos de lectores, de las que le he puesto algunas diapositivas, los lectores españoles no somos muy proclives a hacer caso de la crítica. A la hora de elegir un libro, solo el 9,1%, miren la crítica de la opinión profesionales, solo el 9,1% dicen que se dejan influir por la crítica como primera opción para leer un libro. Compárenlo, por ejemplo, con ese famoso que todos lo hemos practicado y nos hemos dejado practicar por él, a ese 15,4% que lo hace guiado por el consejo de amigos y de familiares, lo que llamamos el boca a oreja. Oye, ¿has leído el libro de 50 sombras de Grey? No te lo pierdas, porque es de lo más cochino y atrevido. Ese es el boca. Todos lo hemos hecho. En general, la crítica literaria que se ejerce en los suplementos culturales, que es de la que estoy hablando sobre todo, suele ser excesivamente prudente y cautelosa. Tiende a fijarse particularmente en el cómo y no en el qué. Y pocas veces resulta memorable, porque muy pocas veces el crítico nos habla, como si fuéramos sus iguales, de la respuesta ideológica, moral y estética que en él ha suscitado el libro que ha leído para nosotros. Es decir, muy pocas veces uno lee una crítica literaria que, además de bien escrita, que es importantísimo, notes, bueno, pocas veces no, son pocas, no muy pocas, algunas, notes que el crítico está contando, nos sirva después o no, está contando sinceramente digamos, lo que en él ha suscitado, desde el punto de vista estético, literario, moral, ideológico, el libro que ha leído para nosotros. Porque ese libro no lo ha leído para él, lo ha leído para nosotros, para los lectores. Por eso es crítico. Eso, el que exista tampoco, es una de las razones de esa, digamos, progresiva pérdida de la importancia de la crítica a la hora de comprar libros, es decir, el procesamiento de la literatura. Eso, el que la crítica tenga esas características, es en el mejor de los casos. En el peor, la crítica se aproxima a la propaganda encubierta o a la glosa editorial. Hay veces que lee una crítica que apesta a, bueno, parece que le han pagado la editorial, ¿no? Estoy firmemente convencido de que en nuestro país las relaciones entre los medios de prensa, las editoriales y los críticos resultan particularmente incestuosas. No hay que olvidar que algunas de las grandes editoriales pertenecen a grandes grupos de comunicación, que también son propietarios de medios de comunicación, de periódicos, de radios y tal. Que los libros de esas editoriales se critiquen en los suplementos de los periódicos de la casa, pues siempre crea conflictos, ¿no? Y fuerza a los que ejercen la crítica a la honradez, que son afortunadamente mucho más de los que lo merecen, a fuertes equilibrios entre lo justo y lo que les conviene para no ser despedidos. Bueno, ya se acerca el final, tranquilos. No quisiera terminar sin algunas referencias, aunque sean muy someras, al creciente papel de Internet y de las redes sociales en el sistema de procesamiento de la literatura en España, de la manera en que también nos influye. Las enormes mutaciones del universo digital no solo han afectado irrevisiblemente a los soportes de la escritura y a las técnicas de reproducción y designación por escrito, sino también a la manera de leer. Otro de los grandes historiadores del libro, que es este señor que hay ahí, que se llama Roger Chartier, que está dando clase en esa escena, ha llamado la atención sobre esos nuevos modos de lectura en Internet. Dice, voy a citar, dice, es cierto que el mundo digital, Internet, etc., los libros electrónicos, etc., nos acerca extraordinariamente a la vieja utopía de la biblioteca universal. Pero la lectura digital, y esto me parece que está muy bien, es una experiencia que tenemos todos, la lectura digital tiende a ser una lectura discontinua, fragmentada, atada más al fragmento que a la totalidad, y que persigue sobre todo información y no se detiene en la comprensión de las obras en su coherencia y totalidad, propiciando lo que Umberto Eco, Pumba, aquí lo tienen, cuando todavía fumaba 60 cigarrillos diarios y era un hombre feliz. Esa manera de leer, Umberto Eco lo llama alfabetizzazione distratta, alfabetización distraída, esa manera de leer en Internet. En ese universo en el que ya nos hemos habituado a vivir como si estuviéramos inmersos en él desde la prehistoria,
surgen constantemente autores y nuevos prescriptores. Los autores encuentran en él un cauce para autopublicarse obras, eso está muy bien, que de otro modo tendrían que seguir dormitando en el cajón. Hay mucha gente joven que saca a internet sus obras y a ver qué pasa. Sus lectores son inicialmente internautas que sustituyen el antiguo boca a oreja por la cadena de tweets y los muros de Facebook. No pocos de esos libros se convierten en repentinos e instantáneos, y efímeros a veces. Bestsellers que se aventan también a golpe de red social y de bitácora amiga. Les recuerdo que con ese método, muchos de ustedes lo saben, con ese método empezó a hacerse popular un libro que se llamaba 50 sombras de Grey. Volver al ejemplo llamativo que estoy poniendo. Su autora empezó eso como una especie de blog. Una especie de blog. Algunos autores aprovechan las oportunidades que les brinda Amazon y cuelgan sus libros bajo sus paraguas, vendiéndolos directamente a precios que resultan irrisorios si se comparan con sus hermanos de papel. Y lo que se está dando desde hace ya 5 o 6 años es que muchos editores tradicionales, grandes, pequeños, medianos, grandes grupos, rastrean y recorren la blogosfera en busca de esos libros que empiezan. Y si superan digamos, la prueba de las descargas, por ejemplo, un librito que escribo yo, anónimo en internet, ¿no? Y de repente ese libro, como pasa muchas veces en Japón, con los versiones japoneses de gente joven, ese libro empieza a leerlo todo el mundo y empieza todo el mundo a tener descargas que quieren leer el libro, ¿no? Los editores están al quite de eso, ¿no? Si constatan que superan la prueba de las descargas, mínimo 3 o 4.000, los contratan para pasarlos al papel, quizá porque se imaginan, con toda la razón, que si su autor o autoras tienen tantos seguidores en Twitter y tantos amiguitos en Facebook, el negocio no puede ir mal. Por lo demás, y a mí me interesa mucho subrayar esto, cuando esas obras que nacen para internet se publican, por la razón que sea, en papel, por un editor que lo saca en papel, supone su definitiva consagración simbólica, porque un rasgo que todavía tenemos y que probablemente desaparecerá en pocos años, es que la legitimación literaria siempre se realiza fuera de la red. Para triunfar literariamente, no para triunfar con amiguitos, incluso para ganar dinero, pero para triunfar, para estar en el canon, hay que triunfar fuera de la red. Bueno. En internet también funciona un tipo de crítica nueva, la crítica de los blogueros, de los tuiteros. Hay veces, y lo digo aquí, que hay críticos de estos jóvenes muy buenos, pero otros, la inmensa mayoría, les conocemos todos en nuestras redes sociales y tal, por eso saldan la opinión de un libro con un pling, me gusta y clic, me gusta, clic, me gusta, clic. Eso no es una crítica literaria, pero vende muchos libros. Bien. Al mismo tiempo, Internet me queda poquísimo. Al mismo tiempo, Internet permite abrigar expectativas nada despreciables en el campo de la crítica literaria. Frente al almacenamiento y previsibilidad de buena parte de las informaciones y reseñas que vemos publicadas en las páginas culturales de los diarios o en los suplementos semanales, de vez en cuando, digo aquí, surge en medio de la cacofonía del universo digital bitácoras de jóvenes críticos bien preparados que arremeten con buenos argumentos contra la cultura esa mayoritaria, la cultura editorial mainstream, que he llamado el mainstream literario, y proponen lecturas diferentes, proponiendo un canon alternativo que desestabiliza el canon primordial dominante. Bueno, y ya nada más. Hace tiempo que está en marcha el proceso por el que todos los libros, viejos y nuevos, estarán pronto disponibles digitalmente, sin costos de almacenaje y distribución, en esto soy muy utópico, en un mercado mundial radicalmente centralizado y irreversible. Antes de que eso llegue, quizá funcione a nivel mundial algo parecido a la Digital Public Library of America, un proyecto de Robert Darnton, que era aquel señor que salía en el despacho al principio, que pretende digitalizar y poner gratuitamente a disposición del público millones de obras de todos los tiempos. Nuestro mayor reto, por tanto, es vencer ese vértigo que produce lo nuevo. Estamos, editores, libreros, bibliotecarios, lectores, en un momento de transición, como debió ser, de verdad,
en Europa los 50 años siguientes al invento de Gutenberg. Tengan ustedes en cuenta que después, bueno, y muchas gracias por su atención, pero lo que quiero decirles es, tengan ustedes en cuenta que después de que Gutenberg inventara la imprenta de tipos móviles, que fue esa enorme revolución, una revolución tan importante o más que esta de ahora, desaparecieron en Europa miles y miles de copistas. Desaparecieron negocios enteros del libro. Todo lo nuevo llega también con dolor y con pérdida. Y así es la historia. Nada más. Muchísimas gracias por su atención.